Muy buenos días. Hoy nos acompaña el alcalde de Gustavo Amadero, el secretario de Movilidad y quien va a ser el director del sistema Cablebús de la Ciudad de México. Y el día de hoy pues tenemos el gusto de informarles sobre todo lo relacionado a la licitación y la construcción y el proyecto del Cablebús Cuautepec. Entonces le voy a pedir a Pavel que haga la presentación y luego al alcalde que nos dé unas palabras. Gracias. Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de presentar esta primer línea del sistema Cablebús. Entonces les voy a explicar, siguiente por favor, les voy a explicar 5 puntos que son trascendentes para la licitación. El primer punto es que hicimos un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas que se encarga para servicios de proyectos, en particular para las adquisiciones. Esta oficina de las Naciones Unidas tiene el objetivo de promover una adquisición transparente y eficiente con este enfoque de sostenibilidad para todos los proyectos en los que interviene. El Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio en la segunda semana de enero para que la oficina de la UNOPS nos brindara asesoría técnica y acompañamiento en 2 grandes fases. La primera es la etapa de la prelicitación, que es la etapa en la que estamos trabajando en estos momentos. ¿Qué significa la etapa de la prelicitación? Lo que significa es que estamos trabajando las bases de licitación, los términos de referencia y la convocatoria, de tal manera que se brinden las mismas condiciones a todos los oferentes que existen en el mundo para este tipo de proyectos. Es una licitación internacional y en esta primer parte eso es lo que estamos trabajando de la prelicitación. En la parte de la licitación, lo que vamos a tener como producto final es que en compañía del equipo de consultores nacionales e internacionales de la UNOPS, van a revisar las ofertas técnicas y económicas y van a emitir un dictamen de tal manera que ese sea referencia para el Gobierno de la Ciudad de México para que finalmente se inicie la construcción del proyecto. En esto consiste una parte fundamental por la cual nos atrasamos un par de días para realizar esta licitación. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema de movilidad en la zona de Cuautepec? Bueno, ustedes saben que la zona de Cuautepec pertenece a la demarcación de Álvaro Obregón, de Gustavo Amadero, perdón, de Gustavo Amadero. ¿Y qué es lo que pasa con los usuarios? Sí, perdón, cambié de región. Entonces, hicimos estudios de demanda desde hace varios meses y el estudio de demanda nos derivó de que la gente, cuando inicia a las 6 de la mañana sus trayectos hacia el centro de la ciudad principalmente, camina 4 minutos hasta el transporte público. Y de la parte más alta de Cuautepec hasta Indios Verdes, que es donde generalmente llega, es 1 hora con 7 minutos lo que hace en el trayecto de ida. Después caminan generalmente del transporte público al metro, otros 3 minutos, de tal modo que su trayecto en la mañana es en promedio de 1 hora con 14 minutos y gastan en promedio 9 pesos, casi 10 pesos al día en el primer trayecto que va al principio. ¿Qué otro problema tiene de movilidad Cuautepec? La siguiente, por favor. Bueno, pues que habita 1.16 millones de personas y en el eje principal que se llama troncal de Cablebús, detectamos que el impacto que puede tener este proyecto es para casi 1/4 parte de la población, que son 326,000 habitantes. La siguiente, por favor. Y uno de los puntos que justifican este proyecto es que estos sectores de la población, el 75% de la población que habita en este radio que les estoy comentando, tiene bajos y muy bajos ingresos. Para ellos es determinante el tiempo
que se tardan en llegar al metro para sus trabajos principalmente y el costo que se tiene. Entonces, de acuerdo a estas consideraciones, siguiente por favor, se plantea el sistema de transporte público cablebús. Nació el sistema como administrativamente el 2 de enero de este año, se publicó en la Gaceta. Entonces, nosotros vamos a prestar el servicio de transporte público para vecinos que tienen 3 condiciones. La primera, que están en condiciones topográficas, están en zonas altas de la Ciudad de México. La segunda es que se tardan en llegar principalmente al metro, que es el principal destino que se tiene de estas zonas altas de la Ciudad de México. Y el tercero, que la preferencia que tienen es porque se tarden menos en trasladarse, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, son 34 kilómetros de extensión en todas las 4 líneas que estamos diseñando. Se va a licitar la línea 1, que es de Cuautepec a Indios Verdes. La línea 2 es de Iztapalapa, de la Sierra de Santa Catarina a la parte de Ermita. Es probable que llegue a Constitución de 1917. La número 3 impacta la delegación Tlalpan y Coyoacán, que es de la Jusco Universidad. Y finalmente la última línea impacta 3 demarcaciones, que es Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Benito Juárez, que es de la avenida Tamaulipas. En conjunto, todo el sistema de transporte cablebús va a trasladar en el orden de 117 millones de personas al año. Para el año 2019 se van a ejercer 3,000 millones de pesos de inversión para las primeras 2 líneas. Siguiente, por favor. ¿Cómo se diseña este sistema de transporte cablebús? Se analiza un periodo de máxima demanda, es decir, a qué hora sale la gente de su casa para trasladarse al metro principalmente y de ahí a su trabajo. De acuerdo a este periodo de máxima demanda, que es entre las 6 y las 8 de la mañana, a nosotros nos da un parámetro para iniciar las operaciones. Vamos a iniciar operaciones antes de que inicie el metro, porque es el trayecto con el que se va a conectar. Estimamos este proyecto y se diseña para los siguientes 30 años, de tal manera que para el año 2050 el tramo con mayor demanda va a ser del Politécnico a Indios Verdes, es con un flujo de 3,925 pasajeros y con ese parámetro por hora y con ese parámetro hicimos el diseño del cablebús. El eje troncal principal está diseñado para 4,000 personas por hora por sentido, de acuerdo a este último parámetro. Y tenemos un sistema secundario que se les conoce como antenas, el cual abastece de Chiquihuite a Campos Revolución y ese tiene un parámetro de diseño de 1,000 personas por hora por sentido. La siguiente, por favor. Entonces, son estas 5 estaciones las que van a ser parte de la primera línea de cablebús. Empezamos con Indios Verdes hacia Instituto Politécnico Nacional, después llegamos a La Pastora, que va a ser uno de los primeros centros de transferencia modal nuevos, después llega Campos Revolución y finalmente llega Cuautepec. Esa es la línea principal y la secundaria o troncal es para Chiquihuite con los parámetros de diseño que les decía y vamos a tener en el orden de 374 cabinas. Siguiente, por favor. ¿Cómo está el avance que tenemos hasta este momento? Realizamos los estudios de mecánica de suelos, de topografía, la arquitectura y el análisis estructural de las estaciones y de los soportes. La siguiente, por favor. Entonces, la primera estación está sembrada en el estacionamiento de la Policlínica de Indios Verdes, es del metro. Esta tiene un área aproximada de 1,200 metros cuadrados y evidentemente todas las estaciones son altas porque es la forma en que se está diseñado el sistema. Esa es la estación número 1. La siguiente, por favor. Este es el render de la estación de Indios Verdes, que es la 1. La segunda estación, la siguiente, por favor, es la de Instituto Politécnico Nacional. Este se encuentra también en el estacionamiento de lo que es la ESIME del Politécnico. Nos hemos reunido en 4 ocasiones con el director general
del Poli, y además de que están muy entusiasmados, hizo algunas observaciones del diseño de la siguiente lámina, por favor, que esta es la estación de Instituto Politécnico Nacional. La siguiente, por favor, esta es la Pastora. Actualmente es un encierro de la red de transporte público de RTP, y aquí es donde va a haber dos cosas. La primera, que es la estación; la segunda, que es el almacén donde se van a guardar las cabinas para dar mantenimiento, y en la parte de baja se va a seguir manteniendo el estacionamiento y un área para mantenimiento de RTP. Este sería uno de los centros de transferencia modal nuevos. La siguiente, por favor. La siguiente, esta es la estación 3. La estación número 4 está en unos campos de fútbol. Esta es una de las estaciones más bonitas porque vamos a respetar los campos de fútbol que existen, y se van a hacer unos campos de fútbol rápido, que son los dos poligonitos que se alcanzan a ver ahí, para impactar de manera positiva también el proyecto. No se trata nada más de la estación y del sistema, sino que del entorno se tengan mejorías significativas. La siguiente, por favor. Esta es la estación de Campos Revolución. Siguiente. Y finalmente la parte de Cuautepec. Esto es un predio también grande, también con patrimonio inmobiliario. Llevamos toda la estrategia porque no va a haber ningún tipo de expropiación. Y entonces esta es la última estación del troncal principal. Siguiente, por favor. Este es el render de esa estación. Y la última, que es la estación de Chiquihuite. Siguiente, por favor. Siguiente, la estación de Chiquihuite es la más alta. De Indios Verdes hasta la estación de Chiquihuite hay una diferencia de 300 metros. O sea, es una pendiente de las más altas que existen en la Ciudad de México, y en hay un centro social, y se va a seguir respetando esta sección que se tiene, la distribución de los elementos, y es una de las estaciones que arquitectónicamente también es bonita y tiene una vista también padre. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Dos de los beneficios. Ahora la gente con la línea 1 va a caminar 10 minutos a la estación, porque la diferencia es que ahora van a estar llegando a las estaciones. Van a hacerse 30 minutos desde Cuautepec hasta Indios Verdes, porque va a una velocidad específica el cablebús, no hay tráfico. Y finalmente se camina de la estación de cablebús al metro 6 minutos, y son 46 minutos contra 1 hora y 17 minutos que hacen el trayecto actual. Hay una reducción del 54% del tiempo y una disminución de emisiones de 3.100 toneladas de dióxido de carbono como parte de los impactos que se tiene. Y por último, siguiente, por favor. ¿Cómo es el proceso de licitación? Como les comentaba, la Oficina de las Naciones Unidas para los Servicios de Proyectos nos recomendaron que expusiéramos y que solicitáramos una solicitud de expresión de interés. Es una buena práctica a nivel internacional donde se informa a todos los oferentes que existen en el mundo de esto que les estamos explicando el día de hoy, cómo está diseñado el sistema, para cuántos pasajeros, cuáles son las longitudes que se tienen y todos los estudios que generalmente hacen las empresas, pero en este caso lo hizo el gobierno de la Ciudad de México. La convocatoria se publica el 4 de marzo, el 15 de abril estaríamos recibiendo y aperturando las propuestas técnicas y económicas, y el 2 de mayo a más tardar se estaría dando el fallo de la licitación para que empezáramos 10 días después, que es lo que marca la ley de adquisiciones, con todo el proyecto. Y la siguiente línea, para la línea 2, este es el cronograma de trabajo. Inmediatamente que se dé el fallo, inmediatamente que se inicie el proyecto, publicaríamos la convocatoria, estamos estimando esta fecha, y de ahí todo el proceso, de tal modo que el inicio de trabajos de la línea 2, que va a ser de Santa Catarina a Constitución de 1917, inicie este mismo año. La siguiente,
eso es todo, y tenemos una simulación de cómo va a verse desde una cabina del cablebús, cómo sale uno desde Indios Verdes hasta Cuautepec, y con eso terminamos. Gracias. Muy buenos días. Pues, en verdad, pues este proyecto para los habitantes de Gustavo Amadero es el más importante que se haya realizado en las últimas 3 décadas. Es una inversión fundamental que va a tener un impacto importante en la economía y sobre todo en el bienestar de las familias. Esta zona, como bien se decía anteriormente, pues es una zona que se caracteriza por bajos recursos económicos, la mayoría de las familias, y pues esta inversión representa esa oportunidad de poder no solamente impactar en todo lo que es el ámbito económico y social de nuestra alcaldía, y en términos de beneficios, pues va a beneficiar a una población muy importante. En esta zona habitan más de 300,000 habitantes, hay escuelas, va a representar más seguridad para muchos estudiantes que tienen que trasladarse en estos puntos que toca en las estaciones de este cablebús, y va a representar también la oportunidad para poder tener acceso a otro tipo de transporte. El cablebús, sin duda, es una alternativa que va a ser muy bien aprovechada por los habitantes de nuestra demarcación territorial y, sobre todo, representa uno de los mejores proyectos que se han hecho en los últimos años. Para nosotros, pues, es dar a la jefa de gobierno un gran reconocimiento por el interés que pone en nuestra demarcación territorial y sobre todo para resolver los problemas fundamentales de la población que está solicitando, pidiendo un transporte de calidad, que es conveniente volver hacia el norte para poder cubrir necesidades fundamentales de familias, estudiantes, de niños, que seguramente se van a beneficiar con el mejoramiento de estos espacios. Y también representa la oportunidad para muchos jóvenes profesionistas que seguramente se van a incorporar a la operación de este sistema de transporte. Muchas gracias, jefe de gobierno,
por este importante proyecto que va a beneficiar a nuestra demarcación territorial y a sus habitantes.